Buenos días a todos. Buenos días, Emanuel. Bueno, damos la bienvenida a todos los participantes. Especialmente Hola, agradecemos a la GIZ, que es la Oficina de Cooperación Internacional de Alemania, que ha propiciado este espacio. Damos el agradecimiento al Impact Week, que ha proporcionado toda la herramienta, toda la estructura para hacer este Lab of Tomorrow. Agradecemos especialmente a la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, que ha permitido, pues, digamos, conectar a los mentores de la industria y a los participantes, y especialmente también a la Universidad Autónoma de Occidente, que ha permitido, pues, digamos, que logremos integrar estos proyectos que se han desarrollado de base tecnológica. Entonces, como es costumbre, para dar inicio a nuestro taller, leemos un poco el propósito y los valores para entrar en misión y darle como el paso a Emmanuel con su conferencia, que es muy pertinente para el día de hoy. Entonces, ¿alguien nos quiere acompañar leyendo el propósito del Lab of Tomorrow? Sí, yo te ayudo con eso. Dale. Vale, dice. Propósito del Lab of Tomorrow Colombia de 2025. Como equipo compartimos la convicción de que nuestro propósito trasciende lo individual y se fundamenta en el apoyo mutuo, la transferencia de conocimiento y la retroalimentación como herramientas para crecer y aprender juntos. Nos une la voluntad de devolver a la sociedad lo que hemos aprendido de nuestras experiencias de éxito y de no éxito, con el fin de que los nuevos emprendimientos eviten los mismos errores y logren perdurar en el tiempo. Nuestra intención colectiva se construye sobre valores como la confianza, la innovación, el trabajo en equipo y el impacto social, creando un tejido colaborativo que potencia el emprendimiento desde la cultura, el diseño y el propósito. Creemos en la sostenibilidad integral económica, social y ambiental y en la capacidad de capitalizar, potenciar la globalización para generar valor compartido. Así, aspiramos a ser una comunidad que acompaña, inspira y transforma con la visión de fortalecer proyectos que generen impacto real y duradero. Muchas gracias, Ana. ¿Nos ayudas también con los valores, por favor? Claro que sí. Valores, confianza. Construimos relaciones basadas en transparencia, respeto y credibilidad mutua, reconociendo y valorando la individualidad de cada persona como parte esencial del crecimiento colectivo. Innovación. Impulsamos la creatividad y la búsqueda de soluciones sostenibles, integrando visiones, actores y dimensiones diversas para transformar retos en oportunidades que generen valor e impacto transformador. Integridad. Actuamos con coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, guiados por la ética y la responsabilidad en cada decisión. Trabajo en equipo, fomentamos la colaboración, la diversidad de perspectivas, convencidos de que juntos lograremos resultados más sólidos y significativos. Compromiso al impacto social, orientamos nuestras acciones hacia la generación de cambios positivos en la sociedad, contribuyendo al bienestar económico, social y ambiental. Muchas gracias, Ana. ¿Alguno le quedó resonando alguna cosa específica que quieran comentar? Puede ser tú, Ana, puede ser tú, Emanuel, puede ser cualquiera de los participantes. No, creo que uno lo lee y vuelve y se convence de que es un muy buen trabajo, o sea, que lo que se busca y los valores pues que se tienen como parte de este Lab of Tomorrow están, o sea, son muy pertinentes a lo que hoy yo creo que estamos buscando, no solamente como parte de un equipo, sino como parte de la sociedad, ¿no? Y es ese devolver también un poco a la sociedad. De una muy buena manera y en este caso pues trabajando desde la sostenibilidad. Qué mejor, qué lugar más o qué aspecto más aporreado, digámoslo así, o que ha sido más afectado que el mismo medio ambiente la poca conciencia que hemos tenido del uso y abuso, ¿no? De nuestros recursos que nos lleva a hoy, desde todos, desde como individuos, pensarnos un poco sobre esto y bueno, aprovechamos mucho, ahora es el momento también de devolver un poco. Bueno, genial, muy pertinente tu aporte y quería, pues, digamos, conectarlos a Manuel y a Ana. Ana es la directora de idiomas del Instituto de Idiomas de la Universidad y Manuel tiene una startup sobre el lenguaje, sobre segunda lengua.
Yo la estuve chequeando, me voy a meter porque me interesó mucho para lograr hacer el lenguaje más natural en la segunda lengua. Entonces me voy a meter ahí, pero de pronto para que pues posteriormente hablen, a ver, de pronto pueden hacer una sinergia ahí interesante. Claro que Bueno, sí. Súper. Emanuel, bienvenido nuevamente. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias por tu disposición y bueno, esta charla de hoy va a ser súper pertinente para todos nuestros proyectos. Genial, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, hola a todos y gracias primeramente a la Cámara de Comercio Colombo-Alemana y al proyecto Impact Week. Les voy a compartir pantalla. Optimize for text and images. Customer journey. ¿Esto dónde lo puedo? Window. Oops. Eh, Vale, me escuchan bien, ¿verdad? Tengo, em, no estoy seguro si se ve. ¿Se ve? ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Sí, así Si es. me hablan mucho mejor. Ah, genial. Bien. Ok, ahora sí. Muchísimas gracias y bueno, primero gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Emanuel Castillo. Soy dos veces founder de una startup en estos momentos de Lingua VR. Soy el CEO y el founder. Lingua VR es una startup estadounidense. Estamos en Estados Unidos, pero yo soy colombiano. Mucho honor. Sin embargo, ahorita mismo me encuentro en España. Aquí les voy a compartir parte de mi aprendizaje como fundador, teniendo la oportunidad de conocer los entornos, por así decirlo, más importantes en cuanto a startups a nivel mundial y sobre todo hablarles desde lo que es el mundo real VC, el Venture Capital. Desde ya uso mucho Spanglish, entonces si escuchan algún término que no conocen, me pueden preguntar, pueden interrumpir sin ningún problema, no hay ningún problema que puedan interrumpir. Entonces, para que pregunten, la idea de hacer esta charla, más que charla, es una conversación. Mi propósito es poder compartirles y ayudarles a todas las personas que están construyendo una startup, un negocio o que piensan hacerlo, sobre todo en el entorno latinoamericano. Ahora sí, voy a ser muy honesto, muy directo, muy objetivo. Entonces yo espero que si escuchan algún comentario, no tomárnoslo personal. Trato de ser muy, muy objetivo. Más allá de motivarlos, es mostrarles cómo es el mundo en realidad, el mundo de las startups, y cómo funciona tanto a nivel emprendedor. Yo soy emprendedor hace muchos años, soy actualmente fundador, llevo muchos años, estoy muy conectado con el mundo VC, con el mundo del Venture Capital y bueno, mi propósito es como ayudarles a entender, ¿vale? A entender todo esto. Pues nada, recuerden, pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Preguntar, yo prefiero que pregunten, siempre con mi equipo de trabajo no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces pregunten todo lo que sea, lo que quieran, lo que ustedes crean, no hay problema en que podamos repetir. Y bueno, ¿por qué un inversionista no te da dinero? Es muy simple, no lo mereces todavía. No hay una razón bonita, no hay una razón interesante o no hay una razón diferente a esto y es que no lo mereces todavía.
el mundo del fundador y el mundo del inversor son dos mundos diferentes. Y una de las cosas que yo he visto desde el lado del fundador es la parte emocional. Tu idea puede ser muy linda, tu idea puede ser interesante, pero las únicas personas que te van a dar dinero por lástima es tu familia, en el mejor de los casos, si es que te dan dinero. En el peor de los casos, básicamente no te van a apoyar. Y muchas de las cosas que yo digo en mentorías o incluso hablando con mi equipo de trabajo es siempre, siempre tener datos, que es una de las razones por las cuales el dinero empieza a llegar. Datos concretos más allá de emociones. Y una de esas palabras que a muchos fundadores no les gusta es el no. Para mí el no es una de las palabras más increíbles porque en tu vida personal cuando sabes decir que no, es porque tienes de cierta manera control emocional. Sabes qué quieres y sabes qué no quieres. Lo mismo pasa con el mundo del inversor. El inversor probablemente no te está diciendo no a ti, simplemente le está diciendo no a lo que tienes actualmente. Y sí, parte de que un inversor diga que sí, aunque es emocional y aunque tenga que ver contigo, sí tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que estás haciendo con los datos, ¿vale? Lo siguiente, ¿cómo ve el mundo el inversor? Aquí tengo ese slide para que le tomen captura, tomen foto. Aquí la idea es simplemente platicar un poco de cómo ve el mundo el inversor. Em, y básicamente es un mundo donde hay muchos datos, muchos números. La parte emocional tiene que ver más contigo como fundador, pero después de esta parte, después de que te conoce a ti, conoce al equipo, necesita ver datos. Un inversor, o más bien tú como fundador, o nosotros como fundadores debemos pensar, ¿qué quiere un inversor? ¿Qué creen que quiere un inversor? Pueden activar el micrófono. Pues quiere ver que si va a invertir, pues eso tiene una clara proyección de retorno de la inversión. Y para ello, pues se necesitan, como tú lo has mencionado ya, datos, datos concretos. Exacto. ¿Qué más? ¿Algo más? Eh, quiere Antes de... ver que uno domine el tema o que por lo menos esté bien empapado de lo que, de lo que está hablando. Que sea sincero. Michael, gracias. ¿Eres fundador? Estamos en el equipo con Ana. Vale, genial. ¿Puedes por favor poner tu cámara? Quiero conocerte. Sí, se puso súper lento acá el internet y apagué todo a ver si era por eso. Genial. Otra vez, Michael, por favor. Ah, sí, te decía que una de las cosas que quiere un buen inversionista saber es que uno esté empapado, o sea, que no sea como un tiro al aire, que realmente, pues no tanto que sean emociones, sino que esté enterado del negocio en el que está metiendo. Sí, vale, esa es una parte. Genial. Muchísimas gracias. Como tenemos aquí, el inversor busca probabilidades. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, entran las matemáticas. Si algún fundador está aquí y no le gustan las matemáticas, tiene que empaparse con matemáticas. No necesariamente vayas a hacer la parte contable de tu startup o de tu empresa, pero necesitas conocer, primero porque te va a reducir el riesgo de que te roben, de que alguien más vivo que tú te estafe, pero necesitas conocer un poco a nivel contable, a nivel números. Hace muchos años las matemáticas yo las odiaba muchísimo, o más que las matemáticas era la parte financiera, la parte contable, que es muy, muy, muy importante. Y hablamos de probabilidades, no emociones. Otra cosa que yo he visto normalmente en muchos fundadores es que están emocionados por la idea, que eso está bien. Tú tienes tu idea, tú amas tu idea, es increíble. Pero de nuevo, quiero ser bastante realista contigo. Las únicas personas que te van a dar dinero por lástima es tu familia, si es que te dan dinero, o tus amigos,
Por algo se llama, no sé si han escuchado el término FFF, Friends and Family and Fools. Fools perdónenme la expresión, de estúpidos o de tontos, ¿vale? ¿Por qué? Porque están confiando en ti por emoción, que en parte está bien, te da como esa gasolina, ese empuje para empezar tu idea, para trabajarla, para tener capital. Sin embargo, cuando tú te enfrentas con un inversor, tú te vas a enfrentar con una mente fría, con una mente que le va a dar igual tu situación económica, le va a dar igual si tú has hecho o no has hecho nada, le va a dar absolutamente igual, porque lo que busca el inversor es multiplicar su dinero y ya está, no busca otra cosa, más allá de que tu idea sea bonita, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Siguiente, tú no compites contra tu competencia, sí y no. Compites contra las otras startups del portafolio. Y si tenemos esto, vamos a entender mucho cómo funciona no solamente los ojos del inversor con lo que son los business angels, sino los fondos de venture capital. Y los fondos tienen un puñado de startups, muchas mueren, aquí puse 7 mueren, 2 sobreviven y una paga todo. Y si no pareces la una o esa una que pagará por las otras 9, no hay cheque. ¿Qué es lo que busca un inversor? ¿Qué es lo que busca un fondo? Multiplicar de 10 a 30x lo que invierten. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende de que seas escalable, depende de que tú estés resolviendo un problema real. Depende, aquí ya hablamos de números, de datos, depende también de la atracción que tengas, usuarios, clientes, etcétera. Parte de lo que es una startup, más allá de desarrollar un producto, el producto simplemente es una parte muy mínima de todo un sistema de negocio que nosotros creamos como founders para hacer que funcione un negocio, para hacer que funcione una startup. Y esto lo digo porque muchos founders, sobre todo los founders técnicos, se enamoran de su producto. Y eso está bien. De nuevo, tienes una idea increíble, tienes un producto genial, probablemente le va a cambiar muchas vidas, pero no es suficiente. El mercado, mucha gente dice que el mercado es crudo. El mercado no es crudo, el mercado es justo. Si tu producto funciona, hay ventas. Si no funciona, pues nada, no funciona, no hay ventas. Tienes que iterar, tienes que cambiar, tienes que hacer algo. Importante aquí, nadie te debe nada, el gobierno no te debe nada, no te debe nada. Las únicas personas que te deben algo, y dudaría un poco, es tu familia, pero afuera, en el mundo real, nada te debe nada. Y si tú te has metido a construir esto, a construir algo, bueno, primero darte las felicitaciones, animarte. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, demanda mucha gestión emocional y demanda mucha perseverancia. Muy bien. Lo siguiente son los errores a evitar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Ideas? Pues yo sí que tenía una duda y es que pues personalmente le tiro mucho tiempo a los números, ¿sí? Y a revisar qué puede ser más viable. A veces, digamos que le vas a apuntar a, no sé, a 5% de rentabilidad por que sostener el negocio y digamos que empiezas a trabajar sobre eso. Pero pues eso a ojos de un buen inversor no es, pues dice, no, eso es muy poquito. Nada más con ese número no funciona. Pero pues entonces empiezas a ver que esto puede ser o demasiado diferente o algo que necesita un poco más de tiempo para sostenerse en el tiempo y eso es como difícil de venderle a alguien que de pronto no le has transmitido bien toda tu idea. Genial. Aquí nosotros debemos ver que en cuanto a crear negocio, existen llamémoslo dos entornos. Uno es el modelo tradicional, dos es el modelo startups. Las empresas tradicionales y las empresas que son startups son muy diferentes. Las tradicionales se conocen porque son predecibles. McDonald's, una franquicia, un negocio. Sus ganancias y sus rentabilidades, por ejemplo, lo que has dicho tú, es una ganancia en línea diagonal, pero no es exponencial. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de las empresas tradicionales es esto, es predecible. Tú tienes un capital, tú montas un negocio, un restaurante, un negocio tradicional y sabes que va a funcionar porque ya hay muchos otros negocios de ese tipo funcionando. En el caso de las startups o empresas que son mayormente de tecnología,
hay dos cosas. La primera, o bueno, ventaja y desventaja. La ventaja es que estamos hablando de crecimiento exponencial. Aquí ya no hablamos de un año o 2 años, el 20 o el 30%, no. Aquí hablamos de que en 5 años estamos hablando de retornos de 10, 20, 30x o incluso 100x en unos casos increíbles. Estamos hablando de que se invierte $100,000 o $1,000,000 y en 5 en 10 años se puede estar vendiendo en unos $100 millones o incluso en 1 billion. Esa es la ventaja. La desventaja es que no es predecible. Una startup casi siempre es un experimento porque no existe. Y el experimento se tiene que ver mucho con el modelo de negocio o el producto en sí o tu propuesta de valor agregada donde hayan posibles competidores. Entonces, eso es como la diferencia. Y en ambos casos, en las empresas tradicionales y en el mundo del venture capital, están ambos inversionistas. ¿Cuál es tu rol como fundador? Buscar inversores, no solamente que conecten con tu idea, sino que conecten con tu visión. Inversores que te digan que no, vamos a encontrar muchas veces. Y al inicio hablamos, o en una parte hablamos de probabilidad. Parte de levantar capital, parte de retener inversión, parte de recibir inversión de un inversor de un fondo, es de cierta forma enfocarnos en 100 noes. En uno de esos 100 noes va a haber un sí. ¿Por qué? Porque a medida que tú avanzas de un no al otro no, tú vas a mejorar. Y al siguiente vas a mejorar. Y en 100 noes, tú te vas a volver tan experto en lo que estás haciendo que vas a decir tu problema, tu negocio en one-liner, en una sola frase. Y eso va a mostrar confianza, eso va a mostrarle al inversor que tú sabes lo que estás hablando. E inclusive que te diga que no, tú vas a mejorar. Entonces es una probabilidad matemática. ¿Vale? Errores a evitar. El pitch centrado en la idea, no en el negocio. Una de las mayores ventajas que puede desarrollar un founder es, esto casi no se habla, es conocer el proceso fisiológico del cerebro como tal del founder. Esta charla yo la preparé enfocado a CEOs y a founders porque en mi opinión tienen un trabajo muy diferente cuando tú eres una parte adicional del equipo de trabajo. Cuando tú eres el founder, cuando tú eres el CEO, tú diseñas la visión, tú diseñas el camino. Las otras personas, independientemente de tu rol, se alinean a ti. ¿Esto qué tiene que ver? Que tú en este proceso de diseñar y de andar el camino y de liderar, tú tienes que saber gestionar tus emociones, sobre todo en momentos de ansiedad, en momentos de estrés. Y aquí entra la parte fisiológica, porque la parte fisiológica es cuando tu cerebro tiene altos niveles de cortisol, que es donde está el estrés, donde está la parte, los niveles de dopamina o de endorfinas, que es cuando te sientes motivado, te sientes alegre. Si tú aprendes o si nosotros aprendemos a conocer este proceso en nuestro cerebro, nosotros vamos a aprender a pausar cuando estemos cansados, así evitamos burnout o entendemos todos qué es el burnout. Es como quemarnos por el trabajo. Dos, entender cuando estamos motivados y muy felices y probablemente hablaríamos de más o entregaríamos información que no debemos, que también es una parte en cuanto a la estrategia de levantar capital y sobre todo en liderar el equipo. Liderar el equipo es una de las tareas más importantes porque si nosotros no sabemos liderar el equipo, no van a rendir bien o vas a contratar gente que no está capacitada o sencillamente se van a ir. Cuando nosotros hablamos de startups, sobre todo que compiten a nivel global, nosotros hablamos de personas de alto rendimiento. Y sí existen personas de alto rendimiento. ¿De qué depende? De cuánto estudias, de cuánto trabajas, de cuánto te esfuerzas. Una persona que lee libros no es la misma que no lee. Una persona que aprende una habilidad nueva no es la misma la que no aprende. Entonces, esto crea un cúmulo de habilidades que en 6 meses, en un año, te va a diferenciar muchísimo de la media. Y si nosotros hablamos ahora mismo y podemos comparar, por ejemplo, los entornos o las mentalidades del entorno europeo aquí en Europa o el entorno Latinoamérica o el entorno Estados Unidos, San Francisco, Silicon Valley, sí hay una gran diferencia en la mentalidad. Muy, 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 muy grande. El comportamiento, tu forma de pensar, tu forma de hablar, y eso marca la diferencia.
porque 5 personas de alto rendimiento no es lo mismo que 5 personas, un ejemplo, que no hablan inglés, teniendo en cuenta que el inglés es muy importante. Entonces hace mucho la diferencia. Lo mismo, una persona que sabe programar, que habla idiomas, que conoce de mercado, que conoce de culturas, tiene una ventaja grandísima sobre la persona que está esperando en su silla que le llegue el cheque, que nunca le va a llegar. El pitch, sí, uno de los errores que sucede por ego. Nosotros como desarrolladores o como fundadores queremos que vean nuestro producto, sí, pero si nuestro producto no soluciona una necesidad, va a ser simplemente un trofeo allá en algún lugar del internet, alguna página. Y cuando nos centramos en el negocio, entonces empezamos a resonar con lo que el inversor quiere oír. Dos, falta de claridad en el modelo en los unit economics. Tú te tienes que casar o nosotros nos tenemos que casar con los KPIs. Lo que no se mide no crece. Nosotros como fundadores, nosotros como directores, nos tenemos que enfocar en datos. Cuando nosotros tenemos una opinión sobre un mercado, sobre una idea, si eso no está respaldado con datos, va a ser casi siempre un sesgo personal. Va a ser simplemente un dato subjetivo, pero nunca va a ser objetivo. Muy diferente cuando lo respaldamos. Y eso tiene que ver mucho en cuanto creamos un negocio, porque esta va a ser la base de tu negocio. Cuando nosotros respaldamos el negocio con datos, entonces podemos demostrar con objetividad que nuestro negocio está funcionando y no solamente porque yo creo o porque un amigo me dijo o porque eso se ve en redes sociales, sino con datos, métricas. Y es una de las cosas con las cuales nosotros nos tenemos que casar. Lo que no se mide, no crece. Lo número tres, pedir dinero sin saber para qué. He visto muchas personas, muchos founders que piden dinero y les pregunto para qué quieren dinero. Lo necesitamos. No es suficiente. Un inversor requiere ver para qué, porque eso no solamente va a mostrar confianza, sino que sabe de qué estás hablando, sabe para qué vas a usar el dinero y no simplemente quieres dinero para tenerlo ahí o porque quieres sentirte que tienes dinero. Equipo sin balance o sin compromiso real. No solamente esto va a hacer que el inversor no quiera hablar contigo, sino que cuando tú no estás comprometido es muy difícil que tengas resultados. Una persona sin compromiso, una persona que no, o sea, ahí no sé si conocen el anécdota, no sé si llamarlo anécdota o la historia de quemar las naves. Cuando Alejandro Magno tuvo que pelear y tuvo que ir a otra isla, lo que hicieron fue quemar las naves, porque si no quemaban las naves, los soldados todo el tiempo iban a estar peleando pensando que tenían las naves y podían devolverse. Cuando nosotros no quemamos las naves, siempre vamos a tener una opción B por la cual abandonar lo que estamos haciendo. Y es sumamente difícil, sobre todo en el mundo de startups, es sumamente difícil tener resultados si tú no te dedicas y de alguna forma desarrollas una obsesión por lo que estás haciendo, de tal forma que digas, o es todo o es nada. Y lo siguiente, exceso de humo, vamos a revolucionar sin datos duros. Lo que acabo de hablar, cuando nosotros decimos algo y no tiene datos, no tiene un respaldo, una métrica que lo respalde, simplemente estamos hablando de nuestro sesgo. Y esto se puede ver muy fácil. La mente de un inversor, pensemos en lo siguiente. Un inversor, hay varios tipos, ¿vale? Ahí están los angel, los business angels, están los fondos, que son, se pueden decir, las firmas. Una persona con esta capacidad adquisitiva o con este dinero, tiene dinero por algo, ¿vale? No estamos hablando de esas personas que lo heredaron. Estamos hablando de una persona que sabe de negocios, que sabe de números y que tiene capital. Cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito y les pregunto, ¿cómo creen que piensa una persona que tiene $1 millón en el banco para invertirlo como capital de riesgo? ¿Cómo creen que piensa? Cualquier opinión. Pues yo creo ahí es que
mucha gente no se arriesga o no toma decisiones porque piensa que necesita tener, digamos, un colchón o una confianza para hacerlo. Pero yo creo que hasta cierto punto ya el que está pensando en inversiones y en negocios no es que tenga una seguridad de lo que ya tiene, sino de lo que puede ganar. O sea, él está pensando más en lo que puede ganar que en lo que puede perder. Es como mi opinión. Genial, muchas gracias. ¿Cómo crees que piensa una persona que tiene esta capacidad adquisitiva, o sea, esta capacidad financiera, que tiene, cuando nosotros, aquí hago un paréntesis, el venture capital es básicamente capital de dinero para ponerlo en riesgo. Ahora, ese dinero el inversor sabe que se puede perder. La pregunta es, ¿cómo crees tú que piensa esta persona que tiene 1, 2, 5 o 10 millones de dólares para ponerlo como capital de riesgo? ¿Cuál crees tú que es su mentalidad? Ok, yo creo que allí con esa, digamos que con esa intención lo que quiere es, pues, digamos que, que todo lo que él ha proyectado sea consistente, que sea, no sé cómo se dice, que ya es como una parte de ego, digamos que dentro de la pirámide de Maslow es tomar decisiones correctas, hacer, o sea, tener esa última etapa allí de verse como una persona que inspira o que influye. ¿Ok? ¿Algo más? Buenos días. Yo Hola Ruth, me pienso gustaría que, verte. ay, Dios mío, ujú, estoy acá. A ver, un momentito. Ruth, ¿eres Espera. fundadora? Sí, señor. No sé si porque aquí Vale. me da la... Es que estoy en Uno, el celular, entonces aquí se me complica un poquitico, ¿sí? Ahorita yo pongo la cámara. Ay, vale. me re- Sí, Cuéntanos. entonces, bueno, lo que yo pienso es que cuando una persona tiene un capital de riesgo, pues primero, como decía ahorita Michael, sí, claro, busca que ese dinero crezca, ¿no? Es lo primero. Entonces, en función a eso, él está analizando realmente cuáles son los mejores o las mejores empresas en las cuales él pueda invertir y pueda realmente ver ese retorno. Eso es lo que yo de pronto pienso con respecto a eso. Exacto, exacto. Vale, un inversionista tiene una mente fría. Muchas veces se toma como, ¿cuál es el término? Esto lo he visto muchísimo en fundadores. El fundador está emocionado, está contento por su idea, por su proyecto, genial. Eso es nice, eso está incredible, eso está bastante eh, interesante, ¿vale? Esa es tu perspectiva. Ahora, nosotros no nos tenemos que salir un poquito de nuestro papel personal y pensar en el inversionista. Y si se pueden llevar un solo mensaje de esta charla es, nadie te debe nada y si tú quieres algo, te lo tienes que ganar con acciones y resultados concretos. El inversor lo que busca es eso, multiplicar y la mente del inversor casi siempre va a ser fría en números. Sí, hay un mundo real y hay una desventaja. ¿De qué? De las conexiones. Si un inversor te conoce, si un inversor es amigo tuyo, aunque tu idea sea malísima, te va a dar dinero, porque también juegan las emociones. Los inversores calculan, los inversores tienen datos, tienen la parte contable, pero también juegan las emociones. Esa es la parte injusta, ¿vale? Esa es la parte donde no debería ser así, pero el mundo real sí funciona así. Donde si tú tienes un amigo inversor de confianza, es muy probable que te dé dinero simplemente porque confía en ti. Pero después de eso vienen los datos. Y si vamos al escenario donde un inversor no te conoce, ¿qué necesita ganarse? ¿O qué necesitas ganar? ¿Qué necesitas mostrarle a él para que invierta a ti? Primero, ¿qué es lo primero? ¿Qué creen que es lo primero? Confianza. Generar la confianza. Y ese es un punto importante. ¿Cómo generamos confianza en el mundo actual? Redes sociales. Si tú eres el fundador, si tú eres el CEO, tú eres la cara de tu producto. Es muy difícil generar confianza. Aquí estoy hablando de que tú no conoces al inversor, de que nadie te conoce. Es muy difícil generar confianza si tú no te muestras. Estamos hablando de inversor, ¿vale? Si el inversor ya te conoce, ya tienes la confianza. Después la confianza, que es la parte emotiva, entonces es donde vienen los datos.
Aquí entra el número 5, exceso de humo. Y es todo lo contrario a lo que hablamos hace un momento. Necesitamos datos. Nosotros como fundadores, nosotros con nuestra startup, necesitamos métricas, datos, mostrar que realmente estamos creciendo. Y dependiendo de tu etapa, necesitas mostrar algo. ¿Alguno tiene alguna startup ahora mismo? Y si apenas, Emanuel, precisamente lo que tú mencionas allí, apenas estamos trabajando en algo que no existe, o sea, que nace, digamos, ahora como una idea, porque es que, por ejemplo, en mi caso, yo ya me muevo en la parte de la educación, ¿cierto? Y en la parte de enseñanza de idiomas. Entonces, allí yo ya tengo generada una confianza, ¿cierto? Ya las personas, por decirlo así, me conocen porque ya allí hay todo esto de las redes sociales, de la participación, bueno, de una cantidad de cosas. Pero en este caso, nosotros, por ejemplo, con Michael estamos pensando en algo que es completamente diferente, por lo menos para mí. No hay una confianza. Vamos a iniciar y vamos a iniciar evidentemente con un dato, con una idea clara de escalabilidad, ¿sí? Pero apenas vamos a llegar, pero sí o sí se requiere inversión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si no hay ese previous experience, como esa experiencia previa, digamos, donde puede haber ya una confianza que se puede generar, empezar, empezar desde cero, ¿no? Para poder lograr que ese inversor pues tome una decisión. Bien, muchas gracias, Ana. El primero, acostumbrarte a que te van a decir que no. Muy probablemente te van a decir que no cientos de veces. Dos, tienes que iniciar por algo o tienen que iniciar por algo. En tu caso concreto, tienen que mostrar que hay usuarios interesados. ¿Cómo muestran que hay usuarios interesados? Una landing page, un call to action, donde ustedes tengan personas y correos registrados. Esa es una forma de empezar a generar tracción. ¿Algún otro ejemplo? Am, Emanuel, yo tengo una eh, pregunta. Espera. te iba a contar, yo estoy haciendo un trabajo, pues yo estoy estudiando en la universidad, haciendo un posgrado, y nosotros pues tenemos la intención, digamos que casi todos los integrantes, de hacer un spin-off o hacer una startup, pero de base científica, tecnológica. Nosotros, pues digamos que con nuestra tesis, el objetivo es que cada uno pueda arrancar un emprendimiento. Yo trabajo en el tema de inteligencia artificial aplicada al sector industrial, la utilización de la toma de decisiones, pero utilizando una tecnología, digamos que relativamente diferente a lo tradicional. Y pues allí hay unas oportunidades que son más técnicas, como de trabajo más científico, pero digamos que el objetivo mío personal es hacer aplicaciones. A nivel académico, pues lo que se espera es que uno mueva el conocimiento, pero pues a nivel de negocios, pues es algo que la gente pueda percibir como algo tangible. Entonces, digamos que estamos como en esa etapa. Ok, ¿y tu pregunta era? Es que tú mencionaste que si alguien estaba Ah, haciendo. vale, vale. ¿Y te gustaría, no sé, tienes alguna pregunta en cuanto a eso? Por ejemplo, lo que se me hace un poquito difícil es vender o explicarle a la gente de lo que estoy trabajando, porque digamos que hay un tema de que todo el mundo piensa que inteligencia artificial ya está inventado. Y segundo, que no hay cosas diferentes a lo que ya se está planteando, que esas soluciones solo las pueden plantear por allá en Silicon Valley o en Europa. Y realmente hay mucho por hacer que técnicamente no se ha podido desarrollar porque no, digamos que no ha habido el apoyo técnico al problema como tal. Te explico algo muy concreto. En la industria, la inteligencia artificial no tiene, digamos que el uso como lo tienen la mayoría de las personas porque es muy riesgoso entregarle información y el control de procesos críticos a una máquina que no sabes ni siquiera cómo funciona. Entonces, pues nosotros como seres humanos podemos tener, digamos que la conciencia de entregarle eso, pero en ese tipo de casos no es algo factible y de hecho pues hay muchos controles de riesgo para eso. Genial, muchas gracias, Michael. ¿Te gustaría hacer un ejemplo conmigo? Es decir, véndeme tu idea, como si yo fuera una persona normal. ¡Wow! Sería genial. Pues realmente la startup es
Listo. framework. Mira, ahí empezamos mal. ¿Tú sabes que tu usuario entiende qué es el término startup? No, eso es lo que... Muy bien, continúa, continúa. La idea es mejorar. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué somos? Somos una iniciativa de base tecnológica para gestionar procesos industriales utilizando inteligencia artificial basada en causalidad. De pronto, pues para todo el mundo no es claro qué es causalidad, pero esto significa que es como para los seres humanos el sentido común. Cuando una inteligencia artificial te genera una respuesta, ya lo hace basada en patrones de correlación. Y pues digamos que la hermanita mayor de la correlación es la causalidad, pero es un poco más complejo de entender y de hecho mucho más difícil de implementar. El trabajo que Vale, estamos haciendo es hacer eso real, hacer eso posible y digamos que ya tenemos unas aplicaciones para el tema de la gestión de mantenimiento y las operaciones en una industria local. vale. Me vendiste tu idea, lo cual está bien. Pregúntate lo siguiente. ¿Estás teniendo en cuenta mi problema como tal o me estás simplemente vendiendo tu producto? No, pues por ejemplo, ese es el otro detalle, ¿no? Que el problema, considero que el problema para este tipo de aplicación son las industrias, así que no todo el mundo son mis clientes, así que son Muy espacios bien. diferentes. Pero Sin sí, embargo, digamos que lo comento para que me pueda llevar a conectar con alguien que sí esté, que sea mi cliente. genial, genial. Te voy a dar un ejemplo con nuestra startup, ¿vale? Ajá, Eh, de dos formas. La primera, la forma técnica, la forma increíble. Somos ok, una startup en Estados Unidos que utiliza inteligencia artificial y machine learning para crear escenarios y aprender idiomas. Eso es sumamente técnico, eso no lo va a entender nuestro usuario. Estoy utilizando mucho lenguaje técnico, estoy utilizando muchas cosas que nuestro usuario probablemente no va a entender absolutamente nada. Lo que nosotros le decimos es, mira, nosotros te ayudamos a entrenar la voz en un segundo idioma. No le nombro ni siquiera inteligencia artificial. Nosotros utilizamos, o sea, actualmente les puse la primera imagen, Lingua VR, está acá. Nosotros actualmente somos una startup, hablando ya términos técnicos, donde utilizamos mucha tecnología. Estamos hablando de que nuestro día a día es código, inteligencia artificial, neurociencia, machine learning. Pero yo como CEO y founder, yo no utilizo esos términos con nuestro usuario. Esos términos los uso con mi CTO, con mi diseñadora, con mi community manager, porque entendemos esos términos. Es como yo intentar hablar inglés con una persona que habla español. No me va a entender. Suena increíble, suena bonito, pero no voy a conectar. ¿Qué es lo que yo hago con el usuario? Mira, vas a entrenar tu voz en un segundo idioma. Tú ya sabes inglés, simplemente no lo puedes hablar. Con nuestra aplicación, tú vas a tener entrenamiento de oraciones, de sujetos, de verbos. El usuario ya empieza a entender porque se lo estoy comunicando en términos simples. Ahora bien, nosotros tenemos aquí diferentes tipos de usuarios y honestamente creo que ustedes son muy afortunados porque muchas de las charlas que yo tengo de este tipo, quien las da no vive en el campo. Yo vivo en este campo de batalla constantemente. Entonces tengo la perspectiva externa y tengo la perspectiva interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos diferentes niveles de usuarios o diferentes tipos de usuarios. Tenemos nuestro usuario, nuestro cliente como tal, el target, el objetivo, a quien le hablamos de su problema, no de nuestro producto. Hablamos de su problema. En el caso de nuestro problema, el usuario, sobre todo el mexicano o el latinoamericano, sabe inglés, lo entiende, pero es incapaz de hablar. Cuando se enfrenta a un chatbot de inteligencia artificial, el chatbot espera que la persona sea fluida, no le ayuda a entrenar la voz. Ya le estoy hablando de su problema, todavía no le estoy vendiendo nuestro producto. Uno. Dos, tenemos otro tipo de usuario que más que usuario es nuestro equipo de trabajo. Con mi equipo de trabajo, nosotros somos un equipo internacional de 5 personas. Nosotros hablamos de KPIs, hablamos de métricas, hablamos de código, hablamos de infraestructura, hablamos de machine learning, hablamos de todas las cosas técnicas que puedan imaginar, pero porque las entendemos. Después tenemos otro tipo de usuario que son los inversores. Yo no le puedo decir a un inversor, vas a entrenar tu voz. Necesito hablarle su lenguaje. Mira cómo vas a multiplicar dinero con mi negocio.
Y así nosotros podemos ir encontrando cada tipo de usuario y podemos hablar en su lenguaje. ¿Me hago entender? Perfecto, sí, claro que sí. Genial. Ruth, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. A ver, no sé, ¿ahí sí me ven? Aquí estoy. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Nosotros em, con el equipo, sí ya venimos algún tiempo trabajando, nosotros, equipo de docentes, y nuestro emprendimiento principalmente es la parte de servicios educativos, de nivelación y acompañamiento escolar. Este, Usted ahorita hablaba de que necesitamos eh, generar confianza en esos inversores, ¿ya? Entonces pasa algo, y es que nosotros apenas este año hemos empezado como a organizar bien todo lo que es la parte de documentar los servicios que hacemos. En ese caso, cuando uno no tiene, por ejemplo, una base de datos con correos electrónicos y todo, de toda la gente que en algún momento ya ha podido atender, entonces, ¿de qué otra manera se puede también mostrar como esos resultados que se han venido obteniendo o lo que se ha estado Depende de haciendo? depende de tu tipo de negocio. ¿Consideras que tu negocio es escalable con tecnología? Sí, sí, ¿Y en el grupo de fundadores hay un programador? no, eso sí no, no tenemos ¿Necesitan un programa. programador o necesitan contratar a un programador? Ahora, yo te recomiendo que alguno de ustedes aprenda a programar, aunque sea Pues lo básico. mi esposo es ingeniero en telecomunicaciones, o sea, más o menos sabe un poquito de algo ahí, pero igual él es como el más cercano Vale, a la ¿quieres una parte de respuesta educada o una respuesta profesional? ambas, deme las dos. Vale, más o menos no sirve. O es sí o es Eh, no. Estoy de acuerdo con eso. Eso, uno, necesita ser un programador. A ver, ¿por qué yo recomiendo que una persona aprenda a programar? Porque es mejor tenerlo en el equipo fundador que contratarlo. Sí, Contratarlo en los primeros inicios es un dolor de cabeza porque estamos hablando de sueldos, estamos hablando de probablemente te va a tocar perseguirlo de alguna forma si no tienes dinero para pagar al ujú, inicio. ¿Y por qué necesitas un programador? Porque necesitas mostrarte en Internet, necesitas ser visible en Internet. Ahora mismo, lo que está en Internet no existe. O sea, lo que no aparece en Internet no existe. ok. ¿Sí? O sea, nosotros sí tenemos cosas que se han estado desarrollando, pero es lo que le decía. Eh, Tenemos las redes sociales, tenemos una página de aterrizaje, estamos trabajando en ella, o sea, todo eso se ha venido haciendo básicamente como este año en todo lo que hemos ido aprendiendo. Pues de hecho, esta misma oportunidad del Lab nos ha ayudado mucho a como aterrizar muchas cosas que nosotros no teníamos en cuenta, ¿ya? Entonces, es eso, como, listo, ¿qué pasa con lo que ya hicimos anteriormente? ¿Hay alguna manera de pronto de recogerlo y exponerlo o seguimos construyendo a partir de este momento que estamos trabajando? El enfoque, el mejor enfoque que nosotros podemos tener es enfocarnos en el problema. El real nos va a definir el producto que necesitamos y no al revés. Si nosotros nos enfocamos en un producto, va a pasar a nivel escala porque sucede en muchos modelos o en muchos nichos de mercado. El que ha pasado en mayor escala son las gafas de realidad virtual de Apple. Si la Ujú, recuerdan, ¿no? Un superproducto, pero las ujú, dejaron de sí. hacer. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en producto. Creamos un producto probablemente para una necesidad o un problema que no existe o que nos estamos inventando. Entonces, nos enfocamos en el problema y la necesidad. Con esto nos enfocamos en el producto, desarrollamos producto y buscamos inversores, tocamos puertas, empezamos a atraer usuarios y clientes. Ujú, ¿Sí? ok. O Genial. sea, básicamente ahorita tenemos es que exponernos 100% en las redes sociales y demás para poder crear tracción. Ten en cuenta que si no te ven, no van a tener confianza en ti. Entonces, tienes que mostrarte.
alguien tiene que mostrarse. O sea, estamos en un mundo de, aunque estamos en un mundo de inteligencia artificial, les voy a dar un ejemplo. Hace unos días Google sacó un curso de generación de imágenes, vídeos, audios, todo lo que se puedan imaginar en la parte de media y eso va a reemplazar muchos trabajos. Aún así, teniendo herramientas que ya pueden crear vídeos completos, la parte humana yo creo que se va a valorizar mucho más. ¿Qué se van a valorizar? Las habilidades blandas, la forma en cómo tú conectes con las personas. Y como hablamos anteriormente, con tu tipo de usuario, tu usuario como tal, el cliente, tu inversor, si llegas a tener inversor, tu equipo de trabajo o incluso otro tipo de usuario. Entonces va a marcar mucho la forma en cómo tú te comuniques con ellos. Ok, bueno, muchísimas gracias. A ti, Ruth. Genial. Señales invisibles. Aquí entramos en una parte que al inicio hablé mucho de la parte de datos. Pero aquí entramos también a una parte, llamémoslo emocional. El inversionista no solo ve números, te ve a ti, al equipo. Al inicio, lo que un inversor va a ver es la confianza que tenga el fundador, los fundadores o el equipo completo. Porque así como ahorita nos decía Ana, donde cuando no hay resultados, el inversor quiere una persona que sea totalmente confiada, o sea, que tiene confianza. Si tú mismo o tú misma no confías en tu producto, ¿crees que alguien más afuera va a confiar? Va a ser muy difícil, porque toda la confianza y esa obsesión loca inicia desde adentro. Y ya tú, con el paso del tiempo, tú vas contagiando a las otras personas. Lo primero, si eres coachable o rígido, no hay nada peor y ojalá ustedes no caigan en la trampa de aceptar dinero de una persona que es sumamente egocéntrica. Trabajar con una persona egocéntrica es sumamente un dolor. Aquí en España decimos una expresión toda fea, pero no la voy a decir, es un dolor de cabeza, porque tener un inversor es casi igual o incluso peor que un matrimonio. Cuando nosotros tenemos un inversor, nosotros estamos aceptando. Hay algo que se llama cap table o tabla de capitalización o simplemente la tabla donde aparecen todas las acciones de tu empresa. Estamos aceptando a una persona que haga parte de esa tabla y es una de las cosas que tú como fundador tienes que cuidar más a largo plazo. Porque una vez una persona entre ahí, va a ser un dolor de cabeza, abogados, todo lo que tenga que ver por esa parte para que si es que se sale. Entonces, si ustedes en algún momento entran en el escenario de aceptar dinero, pero de una persona que ustedes no soportan, lo recomendable es no aceptar ese dinero. Es mejor sufrir un poquito, no tener capital, pero no aceptar a una persona. Hay una regla, no solamente en Y Combinator o Silicon Valley, sino también aquí en Europa, es aceptar a una persona con la cual te irías a tomarte algo un fin de semana. Y no solamente aceptarle dinero, trabajar, porque no hay nada o una de las cosas más chéveres o una de las cosas más lindas de construir algo es trabajar con alguien con la cual con esa persona que tú quieres tener cerca. Trabajar con alguien que tú no soportas o que de alguna forma tienen diferencias es sumamente complejo, es sumamente complicado, van a discutir todo el tiempo y en algún momento se van a terminar separando, la startup se va a morir o va a suceder cosas. Esto también se ve mucho en cuanto al inversionista. Entonces, tanto de la parte del inversor como el inversionista se ven ambas caras. El inversionista te ve a ti y tú ves al inversionista. El inversionista también quiere una persona, no todos, porque siempre vamos a encontrar de todo tipo de inversores, los egocéntricos o los amables, los egocéntricos simplemente dejarlo a un lado, buscar si hay inversores que son amables, que quieren trabajar contigo, que quieren construir contigo. Lo siguiente, si hablas de tus fracasos como madurez, si no tienes fracasos, bueno, necesitas fracasos porque es todo lo que te va a dar experiencia y le va a mostrar al inversor y no solamente al inversor, también al mercado, que de alguna forma sabe de qué estás hablando, te has equivocado y has mejorado. Si hay coherencia entre lo que dices y lo que muestras, aquí volvemos a los datos. Hablar es una parte fácil, prometer es una parte fácil. Ahora, si yo respaldo lo que hablo con datos, con resultados, entonces empieza a construirse la confianza. Y volvemos a una de las partes más importantes, si realmente te crees lo que estás diciendo. Nosotros como fundadores, si en algún momento desarrollamos, y ojalá que todos sean así porque honestamente no pienso
de otra manera cómo construir un negocio escalable a nivel global y es si no estás obsesionado con tu idea o si no estás obsesionado por eso que estás construyendo. En el camino, si llevas menos de un año, bueno, te espera un camino muy interesante porque en el camino vas a tener muchas veces la posibilidad de dejarlo todo. Y estoy hablando de presión, de que las cosas no salieron como esperabas, de que se te va alguien muy importante del equipo o simplemente pasa algo que no te lo esperabas, que no está bajo tu control. Entonces ahí es donde tú tienes que decidir si continuar o no continuar. Y la única forma de continuar es que realmente desarrolles una mentalidad tan obsesionada o tan convencida de que eso de alguna forma va a tener resultados. De otra manera, en 2 años o en 3 años lo vas a dejar y vas a hacer otra cosa. Antes de empezar a la parte más interesante, ¿cómo volvernos invertibles? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Cómo creen que nos volvemos invertibles? Una respuesta a cada uno, de forma rápida. Siendo coherentes. Generando Ok, confianza, ok, generando teniendo muy bien confianza. identificado pues el problema y las oportunidades concretas que hay en ese negocio. ¿Qué más? Teniendo datos, teniendo datos fuertes como tal, duros, ¿no? De colocarse por ahí. ¿Algo más? Hola, yo creo que probando lo que uno está diciendo, ¿Quién habló? ¿No vi? tener para mostrar. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ahora digo, ¿qué Tener tal? para mostrar. Ok, O sea, ¿algo un más? Excel, un papel, pues no es suficiente. Ok, exacto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Genial. ¿Cómo nos volvemos invertir? Es simple, es el trabajo duro, es el trabajo real. Aquí ya las palabras las dejamos a un lado y aquí empezamos a tener datos y resultados. 5 partes importantes, vamos a hablar de ellas. Tracción, ser visible, construir relaciones, documentar avances y obsesión. Hay una palabra que yo tengo todos los días en mi cabeza y es obsesión disciplinada o disciplina obsesiva. Es muy difícil construir algo si tú trabajas como trabaja todo el mundo. Es muy difícil construir algo si eres parte del promedio, lo cual está bien, o sea, no hay problema si tú quieres seguir una vía tradicional. Sin embargo, si tú estás aquí es porque algo está resonando con este mundo. Es muy difícil construir algo en tan poco tiempo. Cuando nosotros leemos biografías, claramente existen injusticias porque hay mucha gente que toma a Jeff Bezos como motivación. Jeff Bezos tenía $1 millón cuando inició. Si hablamos de otros gentes, ya tenía capital, pero sí tenemos historias de personas que han iniciado desde cero, han construido relaciones y han levantado capital y han construido mega negocios. Tenemos a Rappi y bueno, tenemos muchos ejemplos. Entonces, la obsesión disciplinada tiene que ser tu amiga definitivamente. Y lo primero es la atracción. La atracción, lo que ya hablamos anteriormente, tienes que mostrar algo. Nosotros tenemos que mostrar atracción. Al inicio, usuarios registrados. Ya después, si tenemos ventas, empezar a tener ventas. O probablemente clientes que quieren pagar, cartas de intención donde quieren comprar. Tenemos que mostrar esa atracción, algo que podamos ver de que sí hay una oportunidad de crecimiento. Dos, ser visible. Las redes sociales. Las redes sociales van a ser nuestras mejores amigas. El Internet básicamente es un must to be, es como una obligación de construir una startup. O sea, si la gente no te ve, no van a confiar en ti. Construir relaciones, aquí hay una parte injusta y es que, de nuevo, lo que les hablaba anteriormente, los cheques de inversión llegan más por confianza de que te conozco, me conoces o alguien me habló de ti, hicimos networking, hicimos conexión, te doy dinero. Pero
también a medida que vas construyendo, a medida que vas creando y que vas mostrando resultados, vas generando esas conexiones. Y desde mi parte personal, yo llevo mucho tiempo emprendiendo, sin embargo, yo nací en Colombia, yo nací en Bucaramanga, Santander. Ahorita mi mundo es un poco diferente, pero probablemente yo empecé como ustedes están en estos momentos o incluso, no sé cómo llamarlo, peor. Pero ahorita nuestra startup es increíble, tenemos un equipo de trabajo y se ha hecho con trabajo, con trabajo. Ya cuando nosotros llegamos a un punto donde tenemos conexiones, donde ya tenemos contactos, donde se vuelve a facilitar, donde se facilitan muchas cosas. Pero al inicio fue muy duro. Y documentar los avances se conecta mucho con ser visible y mostrar atracción y obsesión. Obsesión para mí es una de las partes más importantes porque es lo que te va a empujar a ti cuando no estés motivado. Y si tú eres el founder o la fundadora, tú no necesitas motivación, tú tienes que ser la motivación de ti mismo, de ti misma y del equipo, porque las personas te van a estar mirando a ti. Y si un día no estás motivado o motivada, vas a, de alguna forma tienes que sacar motivación, porque tú como CEO, o como fundador o como fundadora, eres la cabeza. Si tú bajas el ritmo, las personas que te ven bajan el ritmo. Por eso al inicio hablaba que el trabajo como fundador es emocionalmente demandante, es un trabajo que requiere mucha gestión emocional. Ya, y para concluir y entrar a ronda de preguntas, si las hay, esta es una frase que me gusta muchísimo. Un inversionista no te da dinero por compasión, te lo da porque cree que contigo ese dinero se multiplica. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Preguntas. Emanuel. ¿Preguntas tienen? Ahí vi que Diego había levantado la mano. Diego. Hola, sí, vale, muchas gracias. Tengo dos preguntas a Emanuel. Pues primero, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. La primera pregunta que tenía era, ¿vos en qué invertirías? Sí, esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, pues noto que la expresión de tecnología como la planteas tiene muchos bits, hechos y datos alrededor. Y según la perspectiva, mi perspectiva más bien, según mi perspectiva, todo el tema de sostenibilidad, de la conexión con la naturaleza viene muy fuerte después de esta ola de la IA, justamente porque es como la contracultura, ¿no? Y pues, digamos, dentro de lo que nosotros hacemos en Contento, que es nuestra empresa, estamos muy afines a eso, y es cómo conectarnos más con un mundo más alegre, más sostenible, a través de tecnología, pero no necesariamente el celular, sino también con tecnología patentada. Lo que hacemos, por ejemplo, son modelos de huertas en casa que puedes llevar a cualquier lugar del mundo, ensamblarla. También conectamos con inteligencia de las cosas o Internet de las cosas en estos objetos. Entonces es cómo conectamos también la tecnología con las plantas y cómo podemos cultivar y ser más amigables con el entorno, así estemos en una ciudad. Entonces, la pregunta sería eso, ¿vos cómo ves el primero, en qué invertirías? Y la segunda, si tu visión actual es de la tecnología solo como hechos y datos o bits, por decirlo así, unos y ceros. Pues me gustaría escuchar de pronto tu perspectiva. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Diego. Bueno, ¿en qué invertiría? Primero, en mi propia compañía. Eso sería lo primero. Lo segundo, si no Ah, no, fuera mi pero compañía. salvando tu compañía, obviamente, sí, eso sí es indudable que lo harías, pero esa respuesta Si no no valdría, fuera, digamos, en este escenario. si no fuera mi compañía en la persona. En la persona porque al final nosotros tenemos una marca, es Lingua VR, pero nuestra compañía es una compañía. Cuando nosotros hablamos de un negocio, nosotros hablamos ya de una parte financiera, de una parte contable.
Y aquí entra es la capacidad del líder o de la cabeza de hacer que un negocio funcione. Lingua VR simplemente es una marca. Mañana Lingua VR puede fallar y simplemente se cambia el modelo de negocio, se mejora el producto, se hace algún cambio, pero la visión continúa. ¿Y de qué depende la visión? De la persona. Entonces, por eso es muy importante es la capacidad de construir un negocio real del fundador. Y en cuanto a cómo hacer un mundo menos, no sé si te entendí, que se desligue más de la tecnología, creo que tiene que ver mucho con educar a las personas. Ahora mismo es un hecho que el celular, el móvil, ya es prácticamente un órgano más del cuerpo humano. Entonces, quitarle eso a las personas es sumamente difícil, sobre todo porque las aplicaciones actuales están diseñadas para generarle dopamina y endorfinas y enganchar al usuario. Entonces es muy, muy, muy difícil. Y creo que la única forma es con educación durante mucho tiempo. ¿En cuanto a qué? Explicarles a nivel emocional qué le genera un dispositivo móvil y por qué, por ejemplo, irse a la naturaleza. No sé si entendí más o menos por ahí tu pregunta, Diego. Sí, digamos, va un poco desde de la perspectiva de el uso de tecnología no necesariamente es solamente a partir del Internet o de la tecnología ofimática, por decirlo así. La tecnología también es una forma de resolver cosas, ¿sí? Hoy en día el término tecnología es solo relacionado, digamos, como a computadores. Pero, por ejemplo, la tecnología también es cómo hacemos más eficiente, no sé, una rutina de trabajo con otros mecanismos. Entonces, hoy en día, cuando se habla de tecnología a nivel global, está mucho con apps y demás, pero podría relacionarse también con otros modelos, por ejemplo, eh, eh, pan- patentar, como lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad Autónoma con Nateco, una lámina biodegradable. Eso es tecnología también, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones es como cuando los norteamericanos hablan de América y la tecnología tiene algo parecido y es como considerar que Estados Unidos es todo América y en realidad es América del Norte y es una parte de América del Norte. Y con tecnología ocurre algo similar. Cuando se habla de tecnología, eh, es como hablar solo de esa parte de tecnología de Internet, de los bits, de los datos, y en realidad la tecnología es mucho más amplia. Entonces, era hacia a ese aspecto. ¿Sí? Ok, repíteme la pregunta, por favor. Pues desde tu perspectiva, que estás con todo el tema de inversionistas y conoces todo el tema de inversión, ¿cómo ves esa evolución hacia otros modelos de negocio que no solamente vean la tecnología a través de los computadores, aplicaciones, sino también otras posibilidades de emplear tecnología más allá de los unos y los ceros? Ya, te entendí. Vale. Bueno, de hecho, existe. O sea, más allá de que se, se necesita una evolución, ya te entendí. De la tecnología hacia otro tipo de usos existen. Lo que creo y lo que percibo es que no se da mucho en Colombia o en Latinoamérica, pero tanto en Estados Unidos como en Europa hay muchas formas de emplear tecnología, muchas que actualmente se dan. Y como tú lo nombras, el IoT, el Internet de las Cosas, o, o inclusive para granjas o para cultivos, o sea, actualmente existen. Y hay muchas aceleradoras y fondos de inversión que son agnósticas, es decir, aceptan cualquier tipo de startup. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Conocer que hay un negocio real y que se puede multiplicar el dinero. ¿Sí me van a entender? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, todo el tema de agri-food en Europa está súper fuerte y otras metodologías por ahí. Vale, muchas gracias. Genial, a ti, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Manuel, pues yo tengo
como dos puntuales de todo el ejercicio que estamos haciendo con el Impact Week. No sé si más o menos tienes idea de cómo arrancamos nosotros o te han contado cómo es la historia. Compárteme un poco, porfa. Pues nosotros participamos en un evento de una semana donde el Impact Week nos propuso unos retos que digamos que tenían un impacto más que todo social. Así que pues la idea, como hablamos al principio, era devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha dado, pues tratando de aportar a la solución de los problemas. En nuestro equipo nos enfocamos en el tema de la gestión de residuos y pues digamos que ya tenemos una idea más clara. Por ahí hoy día estamos teniendo un producto mínimo viable que la idea es mostrarlo, que la gente lo conozca. Ahí tenemos una cuestión todavía con el nombre porque pues hay mucha gente con nombres muy rimbombantes y la idea es pues encontrar algo que nos represente. Pero de fondo, entonces, digamos que una de las partes del modelo de negocio implica la posibilidad de conseguir inversión pública, ¿sí? O de respaldo público. Entonces, digamos que la primera pregunta está relacionada con eso, porque pues no es lo mismo cuando uno pues, es una persona natural o una empresa que cuando ya es un gobierno o es un tema ahí como con la inversión pública, con el dinero del Estado. Esa es la primera pregunta, como el tema de la inversión pública, ¿cómo lo ves? Y el otro es cómo vender otro tipo de beneficios, porque en este caso, digamos que de pronto sobre el centavo o los 2 pesos que podemos ganar en una transacción por reciclaje o por el transporte o alguna de las cosas que se pueden monetizar del proceso, es el futuro de un mundo más sostenible, como este tema de los bonos verdes que pues no todo el mundo como que lo entiende ni lo compra. Entonces, pues es un tema que evidentemente es una realidad, pero pues no es algo que todo el mundo tenga esa conciencia. Entonces, esos son como los dos puntos puntuales del Impact Week. Y pues lo último para mí es cómo vender una investigación, que es lo que yo al final de cuentas te estaba contando la ratito que me hiciste la pregunta, porque pues eso es parte de mi investigación del posgrado. Genial. ¿Me repites la segunda? O sea, me hiciste inversión pública, la segunda no te entendí y la tercera, cómo vender una investigación. Y la segunda sería cómo vender otros revenues, por ejemplo, el tema de los bonos verdes. Es una cosa que me llama la atención, pero pues digamos que no es exactamente lo que nosotros tendríamos, pero sí algo así como corazones verdes o algo así que represente es ¿Como otros un productos? aire más ¿Otros limpio. productos? ¿Ah? ¿Como otros productos? Más que todo es que digamos que nosotros nos encargamos de ayudar a reducir la cantidad de material que no se recicla adecuadamente, digamos que la basura que llega a las calles, que con nuestra misión es esa. Entonces, que podamos reducir en un, no sé, un 30% la cantidad de material que sí se puede reciclar en los tiraderos de basura. Entonces, pues eso, pues digamos que se ve por grosso modo en centavos, en pesos del material que se recicla, pero a futuro es que ese ecosistema va a ser más sostenible, que en 100 o 200 años ese espacio va a poder ser utilizado nuevamente para actividades agrícolas y así cosas de ese tipo que no se van a ver ahorita, ¿sí me entiendes? Lo que tú dices, Michael, qué pena interrumpo, pero lo que tú estás diciendo es cómo vender ese, o sea, cómo hacer que el inversor perciba ese valor intangible que hay en ello, o sea, porque no hay un valor tangible, o sea, no en su totalidad es un valor tangible, sino intangible, que es, pues, cómo si hago una inversión en este proyecto, estoy aportándole al medio ambiente, por decirlo allí, así, Algo así. ¿correcto? Sí, sí, creo que sí es Anita. Gracias. Vale. Te respondo la segunda antes de que se me olvide, ¿vale? En el caso del inversor, vale, nosotros tenemos que conocer a nuestro inversor, porque tenemos que hablar su lenguaje. ¿En qué sentido? Sus intereses. Aquí entran varios puntos importantes. El inversor VC no es igual que el inversor del negocio tradicional y no es igual al inversor que quiere hacer un impacto social, que es lo que yo estoy leyendo en el caso de tu proyecto, ¿sí? Muy diferente. Un inversor que quiera multiplicar su dinero 10, 20x, es muy seguro que no va a poner dinero, porque él va a percibir, no sé, una ganancia del 20% en un año, no sé, o en 2 años, ¿sí? No quiere decir que está mal, simplemente no es el tipo de inversor. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Simplemente buscar inversores, buscar y tocar puertas. Ese va a ser el trabajo, hasta dar con el tipo de inversor, ¿sí? En el caso del proyecto. Ahora sí, la primera. En cuanto a la inversión pública, yo te diría
toca puertas en cuanto a la inversión pública, pero no te confíes de la inversión pública. La inversión pública tiene sus procesos, ¿vale? Tiene sus procesos. Las personas que están detrás de quienes facilitan la inversión pública tienen una mentalidad diferente eh, que aquellos que estamos construyendo un negocio, ¿sí? Entonces, casi siempre la inversión pública busca algo ya establecido, algo que ya esté generando ingresos y algo para multiplicar, ¿sí? Y lo tercero, cómo vender una investigación. Aquí lo que tienen que hacer es pensar en su cliente final. ¿Quién necesita la investigación? ¿Hay un problema que esa investigación pueda resolver? ¿Se puede volver un negocio? Porque si estamos hablando de vender, estamos hablando de un negocio, de que yo voy a recibir dinero por esa investigación. Y lo que ustedes deben preguntarse es, ¿por qué alguien me va a dar dinero por esta investigación? ¿Sí he respondido tus preguntas? Sí, pues digamos que la última, lo que tiene que ver con la investigación es eso, y lo que pasa en todo el país, y yo creo que en Latinoamérica. Y creo que en general, pues es la diferencia, lo que nos diferencia en ese momento de pronto de Corea y de China, en que una investigación no es un objeto, ¿sí? La idea no es construir un carro que vuele, y la idea no es construir algo físico que se sostenga. Muchas de esas investigaciones es llegar a la patente o plantear la metodología. Y pues desde la base académica, muy bonito y todo, pero eso es súper difícil de venderle a un cliente. Entonces, y eso es lo que le piden a uno. No sé si de pronto sea solo aquí en Colombia, pero es como mi paradigma a vencer porque, sí, en la investigación lo que les interesa desde el punto científico es hacer aporte científico. Ya que eso se pueda monetizar o no, ya es una siguiente etapa. Ya, Pero pues son, ya te entendí. Ya te entendí. Lo que tú estás mencionando se conecta mucho en cuanto invierte el mismo Estado en investigaciones, que es más o menos lo que te estoy entendiendo. Eso depende sí, y mucho pues con el gobierno como tal, o sea, depende mucho realmente con el gobierno, porque depende qué tanto el gobierno del país está dispuesto a invertir en investigaciones, que sí, eso se hace mucho aquí en Europa, eso se hace mucho en Estados Unidos, se hace mucho en Asia. Infortunadamente, en Latinoamérica debemos mejorar mucho en ello. sí, el truco es que, por ejemplo, yo conocí una experiencia con un profesor, y entonces ellos trabajaron aquí en donde yo vivo, en Cali. Hay un clúster que es el tema de la fabricación de papel. Y en su momento, un ingeniero mecánico hizo su tesis de doctorado sobre recubrimientos duros. Y pues en ese tema, pues digamos que en la industria no tiene mucho que ver, pero resulta que los recubrimientos duros tienen mucho impacto en muchas cosas. Y claro, como esa investigación fue hecha en la ciudad, pues al final hicieron una aplicación en las empresas de la región, y esas empresas fueron más competitivas porque llegaron a soluciones que iban allá, pero originalmente no estaban conectadas. ¿Sí me entiendes? Si esa empresa hubiera pagado para que esa inversión se hubiera hecho y esa investigación se hubiera hecho, pues probablemente el desarrollo hubiera sido más rápido. Sí, te entiendo completamente. Genial. Eso. Muchas gracias, Michael. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta y es, entiendo que vos estás en este momento en España. Si vos estuvieras en Colombia, ¿qué harías con la experiencia que tenés o qué sugerirías que hacer diferente estando acá? Es complejo esa pregunta, gracias, Diego, porque el entorno es muy diferente. El entorno es muy diferente desde Latinoamérica al de Europa. Em, ¿Qué haría? Bueno, lo primero que se me pasó por la mente es no quedarme tanto tiempo en Colombia, pero ya digamos es que esté forzado o que haría conectar con los pocos fondos que hay, sobre todo en Bogotá. En Bogotá hay fondos, si hay entes, si hay inversores, sobre todo en el mundo del venture capital, son muy pocos, pero los hay. Sin embargo, sí o sí hacer conexiones con Estados Unidos. Hacer conexiones con Estados Unidos. Creo, en mi opinión, la moneda no ayuda mucho para encontrar inversores como tal en Colombia o en Latinoamérica. No solo la moneda, la mentalidad, los inversores.
en cuanto a Venture Capital son muy diferentes en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y si entramos a la parte pública también. Entonces, creo que eso es lo que haría, conectar con los pocos fondos que hay en Colombia, pero hacer conexiones con Estados Unidos. Vale, muchas gracias. A ti. Bien, última. Si no hay, genial. Pues nada, Carlos. muchísimas gracias. Ana, No, es que no estaba escuchando a Carlos. ¿Carlos estaba hablando? no, no escuché a Carlos. No, te estaba diciendo que muchas gracias, Emanuel, muy disponible para los equipos y muy disponible de tu tiempo, entonces, no, agradeciéndote mucho. Genial. A ti, Carlos, a todo el equipo de Impact Week y a la Cámara Colombo-Alemana. Aquí les he dejado mis redes sociales, Emma Castillo Sam y mi página web, emanuelcastillo.com. Ahí me pueden contactar. Con mucho gusto espero aportar mucho al desarrollo tecnológico en Colombia. Y nada, muchísimas gracias también por su tiempo y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, que esté muy bien. Vale, Emma, que esté muy bien, cuídate.